podemos ver el sentido de lo que se entiende por inteligencia. Bueno, la inteligencia viene a reflejar la capacidad de manejar ideas o conceptos abstractos. Es decir, para poder cursar un grado, una carrera, con un CI de 110 es suficiente. Y para las carreras mucho más complejas, con un CI de 120 es suficiente. Ni mucho menos hay que tener una inteligencia excesivamente elevada para poder hacer una carrera, porque la inteligencia se define como la capacidad de poder manejar conceptos o ideas abstractas. Ahí podéis ver 3 ejercicios que se ajustan a una determinada facultad. Por ejemplo, en la Facultad de Diseño Industrial, uno de los ejercicios que se planteó a los alumnos es crear una fregona con unas aplicaciones novedosas. Por ejemplo, en la otra posibilidad de un ejercicio planteado a un estudiante, que conozco, claro está, de arquitectura, es diseñar pues lo que es una forma de venta ambulante, y a una ingeniera de aeronáutica, cuando está estudiando, uno de los problemas que se planteó es diseñar un tendedero, que la inteligencia solo mide la capacidad de manejar ideas complejas o lo que es manejar el razonamiento abstracto. Y como os comentaba, con un nivel aproximadamente de 110, pues es suficiente para hacer una carrera de grado, y un poco más complejas con 120. Obviamente hay diferentes niveles de inteligencia. Ahí podéis observar algunos diferentes personajes históricos que se cuentan con un CI. La inteligencia tiene que ver, o se está relacionada con la capacidad de mielinización del cerebro, es decir, la capacidad de llevar el conocimiento de un lado a otro con la mayor rapidez posible. La mielina se recubre las células nerviosas del cerebro y se va recubriendo de forma progresiva. Y cuanto mayor es la mielinización del cerebro, mayor es la capacidad de procesar los estímulos. Por ejemplo, los niños pequeños, cuando nacen, su cerebro no está mielinizado, y por ejemplo un bebé cuando se cae tarda en llorar, y puedes llegar a pensar, bueno, es que tal vez no se ha hecho daño, pero realmente no es que se ha hecho daño, sino que tarda en procesar ese tipo de estímulos. O por ejemplo, la esclerosis múltiple es lo contrario, se va extinguiendo la mielina en el cerebro, ¿no? Ahí tenéis algunos CI, por ejemplo, de Galton, que se dedicó pues un poco a lo que es el conocimiento o la medida de las facultades humanas. Tenéis a Goethe con su obra de Fausto, Leibniz con el sistema de los números infinitesimales, Mozart, Kant, la razón pura, que tiene que ver con el conocimiento científico, Napoleón o Charles Darwin. Aquí tenemos un escrito de Darwin que dice lo siguiente, que podéis ver ahí, sobre lo que escribió una carta a su tía Adela. Si quieres poder. Sí. Mi estimada Adela, tengo 4 años de edad y puedo leer cualquier libro de inglés. Puedo decir todos los sustantivos, adjetivos y verbos activos del latín, además de poder recitar 50 renglones de una poesía latina. Puedo sumar cualquier cantidad y puedo multiplicar por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Puedo decir también la tabla monetaria, leo un poco de francés y conozco el reloj. Sí, y una cosa que veis ahí en la transparencia que es muy interesante es que esta persona, Galton, creó lo que se llama, o estudió lo que se llama la regresión a la media. Quiere decir que, como veis ahí en la gráfica, de padres inteligentes no nacen hijos inteligentes, o de padres poco inteligentes no nacen hijos poco inteligentes, sino que a nivel estadístico existe la regresión a la media, es decir, de padres poco inteligentes pueden nacer hijos inteligentes, o de padres muy inteligentes, hijos menos inteligentes. Quiere decir que la inteligencia es democrática, se puede dar en cualquier lugar, independientemente de la situación o cultura. Y tal vez esto que veis ahí en la pantalla, que pone ahí de Galton, de cuando tenía 4 años, podéis llegar a pensar que está muy lejos de la realidad de los niños que tenemos en la actualidad, pero no es así.
Os voy a poner un pequeño ejemplo para que veáis que estos niños existen igualmente en este momento. Este pequeño parte de vídeo que vamos a ver es un niño que acaba de terminar tercero de educación infantil, que tiene 5 años de edad, y durante el tercero de infantil, durante ese curso, pues había tenido un mal comportamiento en el colegio porque se negaba a hacer lo que la profesora le mandaba y no quería hacerlo bajo ningún concepto y no se adaptó a la clase. Esto es, según se está pasando una prueba, que consta de una serie de ítems, bueno, y esas son las respuestas que da. Es un crío que acaba de terminar tercero de infantil. Para que veáis que esto de Galton tampoco es infrecuente en los niños en la actualidad, bueno, en algunos niños. Mira, profesor, está en el bisiesto. No, el año bisiesto es el que tiene un día más. Y el mes que tiene un día más es el mes de febrero, te lo he dicho bien. ¿Cómo sabías tú que era febrero? ¿Sabes lo que es un año bisiesto? Porque sabía que era febrero. Oye, ¿en qué continente está Chile? En América. ¿En América? En el sur. ¿Por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y por dónde se mete? Por el oeste. ¿Sabes quién inventó la luz, la bombilla? ¿Y de quién se independizaron las colonias del norte de América? ¿De qué país se independizaron las colonias del norte de América? De Inglaterra. ¿Quién te ha dicho que eso? Me lo ha dicho porque en Estados Unidos y en Canadá hablan inglés. Ah, me parece muy bien. Esto, ¿me puedes decir cuántos kilos tiene una tonelada? No. ¿Y esto cómo lo sabes? Porque también lo sé. Muy bien. ¿Y con qué países tiene frontera España? Con Portugal, Francia, Andorra y Marruecos. Muy bien. ¿Sabes por qué flota el aceite en el agua? Pues porque el aceite pesa menos. Bueno, como veis, este niño, pues al terminar tercero infantil, tiene una serie de conocimientos adquiridos, obviamente porque pregunta. No sabemos a qué nivel de curso estaría, pero también tiene que ver con lo que veíamos en la carta de Galton sobre el que escribía su tía. Es decir, que los conocimientos se pueden adquirir dependiendo si se les responde también a los niños, en su momento y también en la actualidad. Los test de inteligencia está claro que miden eso, la capacidad para aprender y manejar ideas o conocimientos en nivel abstracto. Pero, ¿qué es lo que no miden? Evidentemente no miden el rendimiento académico, porque el rendimiento académico depende de si estudias o no estudias. De hecho, llegado a cierta edad, algunos de ellos tienen fracaso escolar. Obviamente tampoco mide el éxito en la vida, porque depende de muchos factores, entre otros de la suerte. Y evidentemente todo esto de las posibilidades de los medios sociales en que te encuentres y de otros muchos ámbitos. Y otra cosa que es la que no miden los test de inteligencia, que es muy importante, es que no miden la voluntad. Eso no lo miden. Tampoco miden la motivación y tampoco miden el control emocional, que como veis estas características son muy importantes para luego llegar a tener un desarrollo en cualquier tipo de ámbitos, ¿no? De esto que estamos hablando es lo que se llaman funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas son las que te permiten planificar y organizar pues, lo que es toda tu vida. Por ejemplo, en un ejemplo de un autor, Kane, decía lo siguiente: imagínate que son las 5 de la tarde y te llaman porque tienes que poner a cabo una fiesta y tienes muy poco tiempo y tienes que darte prisa y tal. Entonces, tú tienes que planificar cómo ir al supermercado, no olvidarte nada, no pararte a hablar con nadie y saber por dónde entrar y por dónde salir. Planificar, organizar y saber reconducir todo con un fin determinado. Esto es lo que se llama las funciones ejecutivas.
Obviamente las funciones ejecutivas se van desarrollando a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, lo que es la memoria de trabajo aparece a los 8 meses de edad, porque es cuando un niño tiene la conciencia de la permanencia del objeto. La memoria episódica, que es la capacidad de recordar los hechos vividos, aparece aproximadamente a los 3 años de edad. Lo que es la capacidad de entender la mente del otro. Perdón, me tomaba una pastilla porque tenía mal la garganta, no sé qué la sigo teniendo mal. La capacidad para entender la mente del otro aparece a los 4 años. Ahí un niño tiene capacidad para poder hacer mentiras piadosas, utilizar la ironía y entender la mente del otro. También a los 4 años aparece la capacidad de autorregularse de forma mediante expresiones externas. Por eso los niños a los 4 años se autorregulan hablándose hacia afuera. Por ejemplo, estoy haciendo esto, y la autoverbalización de forma externa para autorregular nuestra conducta la utilizamos a lo largo de la vida. Por ejemplo, si yo estoy en la cocina y no sé lo que estoy haciendo, digo, a ver, piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Esto aparece a los 4 años. Como veis, a partir de los 5 años tienen la capacidad de control inhibitorio y van surgiendo otras funciones como la capacidad de atención de una forma mucho más concreta. Y estas funciones se siguen desarrollando hasta aproximadamente los 33 años a 40 años. Como veis en la transparencia, a los 7 años un niño tiene conciencia clara de cuáles son las consecuencias de su conducta una vez realizada y la capacidad de controlar sus comportamientos y hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Entre los 10 y los 12 años la capacidad de concentración es aproximadamente la que corresponde a una persona adulta. ¿Cómo sabemos si un niño va bien en cuanto a la capacidad de desarrollo de las funciones ejecutivas? Es muy sencillo, sabiendo si adquieren hábitos. Eso es una seriación de los posibles hábitos que deberían tener desarrollados a una edad determinada. Por ejemplo, lo que veis ahí. Si un niño no va adquiriendo hábitos, quiere decir que estas funciones ejecutivas no se están desarrollando como debieran llevarse a cabo, como debieran ser indicadas. Es decir, su desarrollo no está siendo adecuado. Obviamente, estas funciones ejecutivas están en varias zonas del cerebro, sobre todo en la zona del lóbulo frontal, que tiene la capacidad de controlar lo que hemos comentado, de planificar y organizar el comportamiento, la atención mantenida hasta que acaba la tarea, la atención dual, pensar en un problema y tener en mente lo que es resolver el problema, la memoria de trabajo, poder recordar además lo que has leído a la vez el anterior en el libro y continuar, supervisar la memoria, la atención dual. También tiene que ver con el nivel de estar atento para lo que sucede a tu alrededor y reconduciendo tu comportamiento, o lo que es también la posibilidad de llevar a cabo cualquier situación y dándote cuenta de ahí un cambio por reestructurar tu conducta conforme al cambio. Por ejemplo, si estás en un restaurante, hay un cambio, ¿cuánto tiempo tarda en darte cuenta de adaptarse para continuar tu ejecución correcta? Dentro de lo que hemos hablado del anterior, que tiene que ver un poco con el control del comportamiento, si vuelves a la anterior, por favor. En este de aquí, lo que sí vemos, dentro de esta función estarían algunos niños que tienen la dificultad en este ámbito que se llama el tema de la voluntad, que es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, que son los niños que tendrían la dificultad, como llamamos, del TDAH, que mucha gente entiende que el TDAH es la capacidad de mantener la atención, pero no es así. El TDAH es hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer, controlar tu conducta. Obviamente eso quiere decir que unos días hacen una cosa así y otros días hacen una cosa no. Y se tiende a pensar que es debido a que lo hace cuando el niño quiere, pero no es verdad. Depende del estímulo externo. Si va a ir al colegio y la asignatura le gusta ese día o la profesora le cae bien, lo hace rápido. Un día por la mañana se viste rápido y otro día no. Pero realmente no tiene voluntad, sino que depende del estímulo externo, puede hacer o no el comportamiento. La falta de voluntad tiene que ver con este ámbito, el no poder controlar la conducta, sino que la conducta depende del estímulo externo
de la ejecución de ese niño, lo que da la intención de que realmente no es voluntario cuando es todo lo contrario. Y también es engañoso en el tema de los superdotados. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, padres, que no tienen problemas de atención porque puede estar leyendo un libro durante 2 horas, pero hacer algo que te gusta no hay ningún problema. Cualquier pollito puede hacer algo que le gusta independientemente de la edad. Lo que tiene que ver con la voluntad, que estamos hablando, el TDAH, es hacer lo que tienes que hacer en momentos que tienes que hacer. Es decir, si es vestirte, te tienes que vestir. Si es hacer otra cosa, tienes que hacer otra cosa. En el momento que lo tienes que hacer, no aquello que te gusta, aunque sea leer mucho tiempo un libro o hacer un mapa estupendo, lo que es lavarte las manos por la mañana, ponerte la mochila, etc. Esto tendría que ver con la voluntad y con lo que tiene que ver con el TDAH. Otra cuestión, la siguiente diapositiva, es la zona cingulada del cerebro, que eso tiene que ver con la motivación. Sabéis que algunos niños, este tipo de funciones, como veis, pueden estar acompasadas o no, independientemente de la capacidad intelectual de los niños. Hay niños con dificultades de voluntad, con un nivel de inteligencia baja, normal y también alta. No van asociados, obviamente. En el tema de la motivación pasa lo mismo. Habéis escuchado a algunos padres que dicen eso de que tienen poca iniciativa o es que le cuesta arrancar. Pues la parte esta del área cingulada tiene que ver con esos niños que les cuesta iniciar una tarea o empezar una tarea y luego además a veces tardan en hacer las cosas y se cansan rápido. Esta área tiene que ver con el ámbito de la motivación y hay ciertos niños que les pasa este tipo de dificultad que les cuesta iniciar o arrancar un comportamiento determinado. Como os digo, también es independiente a la capacidad. Obviamente, ¿qué tiene que ver con la capacidad? Como hemos dicho, las funciones ejecutivas se van desarrollando en periodos críticos o significativos. Por ejemplo, la falta de motivación en el colegio puede crear bajos niveles de hábitos a la hora de tener voluntad para el estudio y ser más apáticos en el ámbito escolar. Una niña, como decía Stenberg, la voluntad tiene que ver un poco con eso, con el tema de tomar una predisposición hacia algo, ¿no? Y también esta habilidad, ¿no?, que se puede desarrollar en los niños de mayor o menor medida. En un caso de una niña que está en segundo de la ESO, una niña china, pues había bajado sus notas y yo le pregunté que por qué había bajado sus notas en segundo de ESO de forma significativa. Y esta cría dijo que es que a ella le gustaba mucho más pensar que estudiar. Y luego, pues a la siguiente ocasión, pues dije, bueno, ¿cómo has conseguido mejorar tus notas? Dice, porque he conseguido que me motive más. ¿Y cómo has conseguido que te motive más? Porque es bastante complicado, ¿no? Porque por más que dices que piensen en un futuro para que consigan tener en cuenta a largo plazo para qué tienen que tener buenas notas o demás, y dijo que lo había conseguido haciendo que me gustase. Y yo le pregunté, ¿y cómo has conseguido que te guste? Y dice, pues prestando atención y cogiendo apuntes. Pero este paso, como podéis comprobar, no es muy sencillo. Pero que sepáis que estos ámbitos de funciones ejecutivas hay niños que tienen unas habilidades y otras en menor medida y que depende a qué nivel pues puede tener una dificultad mayor o no. Ejecutivas también tenemos lo que tiene que ver con el control emocional, que sería la zona orbital del cerebro. Habéis oído mucho tiempo que los niños superdotados son más sensibles, ¿no? Más sensibles no quiere decir que sean más empáticos. Hay niños que tienen más empatía y otros menos empatía. No va unido tampoco la inteligencia. En el término de la sensibilidad hace referencia a la capacidad de entender o captar lo que nos rodea, no a que sea gente más sensible o menos sensible. En este área orbitaria que podéis ver, podemos ver varios aspectos. Dentro de este área, algunos de estos aspectos se correspondería con el área de los niños que tienen dificultades para entender las relaciones sociales, por lo que entendemos el aspecto del autismo. Estarían algunas
hay alguna deficiencia que les dificultaría entender ese tipo de observaciones. También dentro de este área, el área cingulada, orbitaria del cerebro, nos encontramos a los niños negativistas, es decir, aquellos niños que hacen lo contrario de que tú les dices. Y si hay que ir por este lado, hacen lo contrario. Es decir, que no se oponen el porque sí, es el porque sí. Y cuesta mucho que sigan las normas. Tienen su ventaja, es decir, todo tiene una ventaja. En el ámbito de los negativistas, la ventaja tiene que, como hacen todo lo contrario de lo que se le dicen, es que cuando tienen que operar al derecho, operan al revés, con lo cual pueden ser innovadores, pero la verdad es que son bastante complicados a la hora de manejar porque tienden a eso, a hacer lo contrario de lo que se le dice. Y también existen otros niños que faltan, un poco de empatía. Por ejemplo, en estos niños negativistas o con un comportamiento un poco complicado, pues yo me acuerdo del caso de una niña que sí llegó, porque ellos son conscientes además de que esa falta de hacerlo bien, para hacer lo contrario. Y era una niña que tenía unos 7 años y su padre tenía la pierna escayolada y porque se había caído y no sé qué, y le puso la pierna con la intención un poco de que su padre tropezara. Y el comentario de esta cría dijo: si Dios existiera yo no tendría por qué haber nacido. Es decir, que son conscientes de que hacen cosas que no deben, pero tampoco son capaces de controlarlo, pero son conscientes de que hacen cosas que no deben, pero no son capaces de controlarlo. También esta sensibilidad también va al contrario. Hay algunos que son excesivamente empáticos. Sabes que el exceso de empatía también es negativo, cuando antepones tus derechos al derecho de los otros. Porque a veces la gente cree que cuanto más empático es mejor, pero hay un límite. Cuando se antepone una cosa a la otra, es inadecuado. Por ejemplo, una cría de 4 años y pico, cuando se le preguntó en el dibujo de una familia quién era la más triste, ella dijo que la niña, porque era consciente que cada día su madre se hacía 1 año más vieja con el tema el miedo a la pérdida y a la muerte, o hacer cosas para que no rieran a su hermano y demás. Y también está lo contrario. Y hay otros niños que realmente tienen una total falta de empatía. Por ejemplo, pues en este caso recuerdo un niño de 7 años que fue expulsado del colegio. Entonces decía, ¿cómo es posible que un niño de 7 años le expulsen del colegio? ¿Qué tiene que hacer para que se tenga una expulsión? Y la cuestión era la siguiente: el profesor le fue a decir algo positivo y le fue a abrazar o algo así, y este chico cogió y le escupió en la cara, y por eso fue expulsado del colegio. Pero luego en casa lo que hacía era, por ejemplo, esconder el dinero o hacer algo para que los padres tuvieran confrontaciones o riñas entre sí. Y en otra ocasión, por ejemplo, este niño buscó a otros niños para que se metieran con un niño adrede, ¿no? Para que se metieran con un niño adrede. Y cuando se le dijo a este crío, imagínate que te pasa a ti lo contrario, que se coge un niño para que se metan contigo, ¿tú qué harías? ¿No te encontrarías mal? Y la respuesta del crío dijo: a mí no me importa, buscaría otros amigos. Le daba exactamente igual. Es 70 y el nivel de CI que se tiene en cuenta para medir la expresión intelectual es de 130, que aproximadamente, como veis, hay un 2,2%. Obviamente, ese es uno de los niveles importantes, el CI. Ahí tenéis la campana de Gauss. Que sepáis que Gauss fue un niño prodigio, hijo de padres campesinos, que a sus 16 años ya había hecho una de las grandes aportaciones de sus conocimientos matemáticos, ¿no? Y creó la famosa campana de Gauss. Según el DSM-5, la inteligencia permanece estable, aunque mejorable, desde los 5 años en adelante. Y la diferencia de los test lo que mide es la capacidad para aprender y la forma de aprendizaje, es decir, la capacidad de aprender a un ritmo más rápido y cómo aprendes de forma inductiva, por medio de preguntas. ¿Dónde va lo que se muere? ¿Qué es vivir? ¿Para qué sirven los senadores y los diputados? Con 6 años. Que la respuesta es para
que no tengamos que preocuparnos de hacer la política, o qué es un héroe, aquel que salva a otras personas y ellos se lo reconocen, porque si no te lo reconoces va a ser que no. Ese tipo de, o que es inapreciable, la nada es inapreciable. Ese tipo de formas de entender y la rapidez y la capacidad de entender de forma diferente, que eso lo dijo cuando al principio de todo un niño de 8 años le pregunté que qué significaba para él ser inteligente, y la respuesta era que era ver el mundo de otra manera. En otro extremo, por ejemplo, hay un crío que se llama Martín, pues tiene un nivel bajo, de 60, ¿no? Y la madre me decía, es que está haciendo primero de bachiller relacionado, y decía, es que no entiende las cosas que se da, digo, no entiende. Por ejemplo, no es capaz de manejar el dinero porque no consigue entender el tema del dinero. Es decir, es la capacidad de entender, manejar y la forma, inductiva o deductiva. Evidentemente, aparte del CI, hay otras cuestiones importantes a tener en cuenta, que es la creatividad o las diferencias en las madurez, en los procedimientos de la información, etc. Y la motivación. Dentro de, por ejemplo, de la capacidad intelectual, por ejemplo, y una de las teorías que se tiene más en cuenta en este ámbito es las teorías de Renzulli. Por ejemplo, Renzulli, que es uno de los modelos que se tienen más en cuenta aquí. Estas son las escalas de Renzulli. Renzulli, igual que todos los autores, para crear las escalas, tuvo que tener en cuenta el nivel intelectual. Por ejemplo, las escalas de Renzulli, el nivel de CI de la muestra utilizada para crearlas fue de 136,90. Luego Renzulli también habla de la creatividad, pero habla de la creatividad, cuando hablamos de creatividad, los test miden la creatividad en la prueba y siempre pueden afirmar lo positivo, pero no lo negativo, porque la creatividad puede ser muy diferente. Puede ser uno creativo en matemáticas, puede ser creativo en cocina, en fotografía, obviamente, en muchos ámbitos. Y los test de inteligencia siempre miden lo positivo, pero nunca lo negativo. Igualmente que la motivación por aprender puede hacer muchos ámbitos, no en el ámbito escolar, porque hay niños que pueden incluso tener fracaso escolar y tener baja motivación escolar, pero que sepáis que el CI siempre se tiene en cuenta. Renzulli tuvo en sus escalas la muestra de 136, y pico para crear las mismas. Como os decía anteriormente, al igual que en el ámbito de la discapacidad intelectual, hay diferentes niveles de capacidad intelectual por arriba. Ahí veis cómo es la categorización a nivel internacional de los niveles de superdotación intelectual, la importancia de la medida exacta para adaptar las necesidades educativas a nuestros alumnos y tener en cuenta realmente qué quiere decir y cómo debe tenerse en consideración. Obviamente siempre se entiende que los niños inteligentes pues tienen ya inteligencia y para qué van a tener más y van a tener éxito. Como hemos visto, esto no es así. De hecho, un compañero mío me dijo, un amigo mío, dice, después de tantos años, Yolanda, ¿qué sabes tú? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Tú qué conoces tanto tiempo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué les pasa? ¿Y cómo les va en la vida? Y yo les dije, pues mira, a unos bien y a otros mal, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que tienen dos cuestiones muy importantes cuando entran al colegio. Es primero, que no encuentran qué aprender, porque lo que van a enseñarles ya lo saben, y qué cosas de compartir con amigos, gente que cuenten con la que interaccionar. De hecho, en infantil, por ejemplo, 3 años y 4 meses, que es muy pequeño, 3 años y 4 meses, primero infantil, que es curiosidad, dijo algo así como cuando tú quieres ver algo y luego dices y le preguntas qué es pena, y con 3 años y 4 meses dice, tú quieres ver algo pero los niños no van. Y tienes dos problemas, entenderte y poder aprender. Y luego cuando llega Daniel, que tú lo has visto con 5 años, y luego llega ahora que está haciendo primero de carrera y él está haciendo primero de magisterio, y dice que lo ha dejado. ¿Y por qué lo ha dejado? Porque
Él quería todo el tiempo ser biólogo. De hecho, siempre había practicado submarinismo con sus padres y su idea de toda la vida era ser biólogo. Pero ¿qué pasó? Que en segundo de bachiller estudió biología y se asustó, porque como nunca había tenido que estudiar nada, la falta de motivación, de hábitos, no sale de así, de repente, y tampoco la capacidad de trabajo. Entonces se asustó y decidió no hacer biología. Empezó a hacer magisterio, con la idea de hacer de trabajo social, y al final fue incapaz. Entonces, ¿qué hace? Dejó todo, porque se sintió perdido. No están acostumbrados a suspender y a veces antes de llegar a una situación de fracaso lo que hacen es una inhibición, es decir, no estudia sino fracaso. Y pues no están acostumbrados y aparecen baja motivación, falta de hábitos, etcétera, que se pagan más o menos en un momento determinado.